Vamos a conversar con Javier Milei de lo técnico y de lo económico. ¿Qué haces, Javier? Hola, Luis. ¿Cómo estás? Placer. Bien, por favor. ¿Todo bien? Sí. Es una forma. Viniendo acá siempre Bueno. es bien, digamos. Gracias. ¿Sabes qué me impresionó? Se hizo viral este video que pasábamos tuyo de mayo del 2017. Así es. Donde seguramente alguno de nosotros, no lo recuerdo, pero no me estaría diciendo, enloqueció Milei. ¿Qué es esto de que no tenemos financiamiento, vamos a ir al fondo, le vamos a pedir un perdón, un waiver, y estamos ahí? Mira, yo no hice magia. Yo lo único que hice fue leer. Hay un libro que se llama La economía argentina durante la segunda mitad del siglo XX de Juan Carlos de Pablo. Son 2 tomos enormes. Y te dice esto. Todos los programas de shock de Argentina desde el 52 en adelante, salvo el del 59, todos fueron exitosos. O sea, lograron bajar la inflación, se expandió la economía, se expandió el empleo y mejoró el salario real. Y todos los programas gradualistas, todos terminaron en crisis. De hecho, el programa que encaró este gobierno es muy parecido al de la tablita cambiaria de Martínez Dios. Y de hecho, vamos a un nivel de déficit fiscal consolidado, 10 puntos del PBI, muy similar al que tenía Martínez Dios cuando estalló, que eran 11 puntos del PBI. Entonces, lo que vos sabías es que eso inexorablemente la historia argentina decía que no funcionaba. Aparte, el gobierno siempre planteó el falso dilema, porque en el fondo decía, no, bueno, pero esto va a castigar a la gente. No, a ver, vamos a esto. Hoy estamos en una crisis y aplicaron esto. Entonces cuando dice, no, lo que vos decías no se puede hacer. A ver, si voy a ir por un camino que seguramente va a terminar mal, frente a algo que quizás no se puede implementar, supongamos, pero tiene alguna chance de salir, anda por ahí. Probalo. Ahora digo, Claro. ¿están haciendo algo distinto a aquello que vos veías en mayo del 2017? No, siguen con lo mismo. ¿Sabes lo que a mí me sorprende, Luis? Es que, a ver, todos, digamos, el ala liberal argentino sostuvo sistemáticamente que esto iba a terminar mal. El gobierno, ¿cómo contestó a esto? Tildándonos de liberalotes, tildándonos de agoreros, tildándonos de plateístas. Sí, vos lo tuviste acá sentado a Prat Guy, digamos, hablando mal de mí, diciendo, nunca estuvo en la gestión. ¿Y que vos estuviste en la gestión para esto? Porque vos sos el ideólogo junto a Marcos Peña, Prat Guy, ¿sí? Y, digamos, si ahora te querés despegar, o sea, con un argumento falso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es, mira, esto iba a terminar mal, porque siempre termina mal. Aparte, si vos todas las crisis son de origen fiscal, cuando vos tomás toda la historia argentina, la gran mayoría de las crisis son de origen fiscal y las últimas 4 grandes son de origen fiscal, ya sea el Rodrigazo con un déficit fiscal de 14 puntos del PBI, la tablita cambiaria en el 82 con 11, la hiperinflación de Alfonsín con 8, sí en el 89, y en el 2001-2002 con 7% de déficit fiscal en términos del PBI, que es cuando vuela la convertibilidad. Si vos tenés 10, digo, vas a tener problemas, ¿sí? Digamos, y Hoy tenemos 10. Claro, entre nación, provincias, municipios y la posición del EVAX del Banco Central te da 10 puntos. Te hago un paréntesis porque por ahí uno da por supuesto que todos sabemos qué es el déficit fiscal. Una línea, ¿qué es el déficit fiscal brutalmente hablando? Lo que gastamos por encima de nuestros recursos. O sea, tengo estos recursos y gasto 10 puntos más de lo que genero. Exactamente. Hoy estamos en este es. déficit. Tengo este gasto que es 10 veces más alto que mis recursos. 10 puntos del PBI 10, más grande. sí. Bueno, eso no es un tema menor, porque si vos mirás en la historia y cada vez que tuviste esos déficits fiscales, terminaste en una crisis, digo, este nivel de déficit fiscal dice que cuando vos te quedes sin financiamiento, vas a ir a una crisis. Entonces, ese es el primer punto. Entonces, ¿qué es lo que hace que un programa económico sea expansivo o recesivo? Que cuando vos haces el ajuste fiscal, que genera un ahorro, tenga como contrapartida inversión. Si hay inversión, es expansivo y crece. Si no hay inversión, cae. Ahora, si vos ves que todos esos desequilibrios fiscales terminaron en megacrisis y te dicen que van a ajustar gradualmente, no vas a invertir, Luis. ¿Por qué no vas a invertir? Porque si llega a estallar la crisis, vos compraste caro y vas a terminar vendiendo barato y nadie invierte para perder plata. Entonces, ese es el primer punto. Esperan a que vos hagas el ajuste, que lo acomode y después veo si te invierto. Exactamente. Ese es el primer punto. El segundo, viste que vos decís que no sabés de economía No sé mucho nada. más que lo que están en el gobierno. Punto 1. Punto 2. Sí, porque una de las cosas que yo dije que no iba a haber lluvia de inversiones, y no la hubo. Justamente uno de los argumentos es este. El segundo es que vos para invertir tenés que tener ahorro.
Ahora, en realidad, ¿quién es el que desahorra en la economía argentina? El sector público, con lo cual, ¿cómo te vas a hacer de ahorro si el sector público desahorra? No solo eso, sino que además, como si todo esto fuera poco, suponete que se resuelve esto de que no va a haber crisis por un milagro, que se puede resolver el problema del ahorro, porque se resolvió. Ahora vos te vas a poner a invertir. Cuando vos te vas a poner a invertir, tenés que enfrentar la presión fiscal más alta del mundo. Tenemos 100 impuestos ya. Y tenemos 69.000 regulaciones, con lo cual ni Copperfield puede ganar guita acá. Ahora suponete que por un milagro de la naturaleza, un cisne negro, pero del tamaño de toda la Argentina, vos lograste ganar guita. Va a venir uno de estos chorros de la política y con el verso de la justicia social te la va a afanar, con lo cual no vas a invertir un mango. Ahora, Javier, vos estás usando varias veces la palabra milagro. Para salir de esta crisis, ¿hace falta un milagro o hay la posibilidad de salir y no caer de vuelta a lo que ya todos sabemos? Se puede salir de esta crisis, ¿sí? Y se puede salir. A ver, ¿qué es lo que está pasando hoy? Si lo querés ver así, Argentina tiene un problema que está subiendo el dólar. Sí. Eso quiere decir que en el mercado de dólares faltan dólares. O sea, hay más gente comprando que la que quiere comprar. Claro, exactamente. ¿Sí? Y hoy eso es que suba el dólar. ¿Eso a qué se debe? A que tenemos un déficit en el sector externo. Vos tenés un déficit en el sector externo cuando la inversión doméstica supera el ahorro doméstico. Y no es porque invertimos mucho, es porque ahorramos poco, consecuencia del déficit fiscal. La forma en la cual se arregla el déficit externo, que en el fondo también lo podés medir como la diferencia entre el ingreso que generamos los argentinos y lo que gastamos, y la diferencia la pone el mundo y nos financia, es bajando la absorción. Ahora, la absorción puede bajar de dos maneras. ¿Qué es la absorción? No sé lo que es la absorción. El gasto de los argentinos. Entonces, ¿cómo puede bajar? Una es que baje por la vía fiscal. Es decir, que el gobierno haga el ajuste. Entonces, cuando vos haces el ajuste fiscal, entonces no necesitas que baje el tipo, que suba el tipo de cambio. ¿Me comprendés? Sí. Porque estás bajando la absorción, ajustando al que tenés que ajustar, que es al fisco. Es al Estado. Bien, la otra alternativa, ¿cuál es? Ajustar a la gente. Devaluar, claro. Cuando vos devaluás, ¿qué es lo que pasa? Haces que se empobrezca la gente, que importe menos, pero una de las cosas que al gobierno se le escapa es que cuando vos haces eso, como el precio de los alimentos y los bienes básicos están expresados en dólares, haces explotar la cantidad de pobres e indigentes. Lo que vos tenés que comprender acá, que el verdadero problema, ¿sí? O verdadero conflicto es entre los parásitos chorros de la política y los del sector privado que laburamos honestamente para financiar a esos parásitos. Ayer se lo planteé a la gobernadora Vidal diciendo, alguien me dijo, el modelo es este. Yo tengo déficit, como vos decís. Es decir, gasto más de lo que tengo. Como no lo quiero bajar, como vos lo explicás, no quiero bajar lo que se queda del sector público, lo que hago es devalúo groseramente, por lo cual los ingresos de todos nosotros en dólares, expresados en dólares, bajan un montón, yo licuo ese déficit y sigo para... ¿Están haciendo eso? Exactamente, y eso es tremendamente peligroso. A costa nuestra, quiero decir. Claro, y eso es tremendamente peligroso, Luis. A ver, este programa era inconsistente. Y esto se precipitó el 28 de diciembre cuando el inútil del jefe de gabinete, junto a Duhovne, junto a Caputo, avanzaron sobre la independencia del Banco Central. Eso lo que hizo fue que la gente se asustara, ¿sí? Y cayó lo que se llama la demanda de dinero. Voy a tratar de explicar cómo funciona esto. Viste que te dice que cuando sube la tasa de interés el tipo de cambio cae. Claro, o sea, porque me conviene más poner plata en una operación del banco, claro, y no ahorrar dólares. Claro, ¿vos qué harías? Con tus dólares compras pesos y te posicionás en tasa, y eso hace caer el tipo de cambio. ¿Qué pasa? Suponete que vos ahora no querés los pesos, entonces para el mismo tipo de cambio te tendría que dar una tasa más alta. O si mantenés la tasa te sube el tipo de cambio. Y esto sí es clave y es delicado, muy delicado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que quiso hacer el gobierno? El gobierno dijo, bueno, tenemos un déficit externo, tenemos que devaluar. ¿Cómo vamos a devaluar? Vamos a apretar al presidente del Banco Central para que baje la tasa y devalúe. ¿Qué terminó pasando? Quisieron llevar la tasa al 20, hoy la tuvieron que poner el 60, en el mercado secundario estaba en 80, ¿sí? Y hoy el que tiene que salir a conseguir plata tiene que pagar entre 160 y 240%. Disparate. Pregunta, ¿por qué si hoy subiste la tasa a 60, el dólar me pasó los 40? Terminó en 39,70. Pero ¿por qué? Porque se derrumbó la demanda de dinero. Fíjate que el tipo de cambio
de 17,50 llegó a tocar 42, es decir, devaluamos 140%. En los últimos 2 días devaluamos más de 30%. ¿Este gobierno devaluó el 142%? Sí, desde diciembre, desde el 28 de diciembre hasta acá. ¿142%? 140%. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Luis? ¿Qué te está mostrando esto? Que se derrumbó la demanda de dinero. ¿Y por qué esto es grave? Porque, como decía Milton Friedman, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. En la medida que la oferta de dinero excede la demanda de dinero, el poder adquisitivo del dinero cae. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los precios expresados en unidades monetarias suben. ¿Y quiénes suben primero? Los activos financieros. El dólar es un activo financiero. Después, ¿quiénes vienen? Los transables, es decir, por ejemplo, los alimentos, los combustibles, algo que tiene un precio internacional. Después siguen los mayoristas y después siguen los minoristas. A esta devaluación que vos estás viendo, los precios minoristas al consumidor venían viajando en diciembre al 18%. Hoy vienen viajando en la punta a 45%. Los precios mayoristas que venían al 12%, hoy están al 75%. Hoy hay empresas grandes que ya no te venden porque no tienen precio. Me dijeron dos que producen alimentos que no entregan. Exactamente. Ahora, te hago una pregunta, porque lo que me decía el sonidista hoy tiene la absoluta lógica. Discutíamos, llegamos, y la verdad que es impactante hablar con cualquiera de los que nos rodean, que tampoco saben como yo de economía, y te dicen, otra vez estoy angustiado, y me dijo concretamente, todo muy lindo, gano la mitad de lo que ganaba en diciembre gracias a la devaluación. ¿Y es esto? Exacto, y fíjate esto, porque vos decís otra vez, ¿sabes cómo se llama el último del libro que yo escribí con Giacomini? Otra vez sopa. Otra vez sopa, sí, claro. Es decir, donde nosotros anticipábamos que esto iba a pasar. ¿Habrás visto hoy en las redes que circuló la versión de los trolls del gobierno que dicen que todo esto es porque hay 5 bancos, dan nombres, Macro, Santander, Santa Fe, etc., que como están involucrados en los cuadernos, le hicieron esta corrida cambiar al gobierno? Teoría conspirativa. Vos sabés que una de las cosas que cuando vos lees las conferencias de Friedman te dice, mira, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Es decir, puede ser que, ¿me entendés?, la gente le guste consumir mucho, digamos que tengas problemas con los árabes si te suben el precio del petróleo, puede ser que haya una sequía, puede ser que los empresarios quieran ganar plata, que los sindicalistas sean codiciosos, pero ninguno de ellos tiene la responsabilidad de emitir los papelitos que vos tenés en el bolsillo. ¿Me comprendés? Entonces acá el problema es un problema monetario. ¿Y sabes por qué es grave esto, Luis? ¿Qué es lo peor de todo? Estas caídas de la demanda de dinero se dieron 2 veces en la historia argentina. La primera fue en el año 59, ¿sí? Y la tasa de inflación que estaba en el 20% pasó al 120%. La otra vez fue en el Rodrigazo, en el 75. La inflación venía al 30 y pasó al 180. Y al año siguiente, en el 76, ya con los militares en el poder, en el 400%, que es lo que se conoció como el Rodrigazo. Sí, claro. Entonces, ¿sabés qué es lo que pasa? Hoy la cantidad de dinero que tiene para hacer transacciones la economía, que se llama la demanda transaccional, que M1, que es el circulante en poder del público más los depósitos a la vista, ese número acorde a un estudio de demanda de dinero que hicimos con Giacomini debería estar en torno al 4 o 5% del PBI ese número. Ese número hoy es 10. ¿Y qué quiere decir esto? Que ahí te está sobrando dinero. Entonces, ¿cómo se arregla? O bajás M1, ¿sí? O sea, sacás el dinero de la calle, pero no tenés tanto dólares para poder sacar todo ese dinero, o sube el PBI nominal. Como no va a subir la producción, que va a subir vía precio. O sea, que eso implicaría duplicar los precios, ¿no? Para arreglar ese problema. Si vos además traes los precios hoy viajando al 50%, o sea, 2 por 1.5 te da 3. Eso es una inflación del 200%. O sea que cuando yo decía al principio, pronostico una inflación del 35%, me quedo corto. Si la demanda de dinero sigue cayendo a este ritmo, es muy probable que te quedes corto. Y si el gobierno no reacciona, podríamos terminar en una hiperinflación. Yo sé que es una pregunta muy poco técnica para un economista de tu trayectoria, pero es la pregunta en la calle. ¿Cuál es el techo del dólar? No lo tiene. ¿No tiene? No lo tiene, Luis. ¿Sabes por qué? Mirá lo que es la historia argentina. Antes de tener Banco Central, la inflación en Argentina era el 3%. ¿Sí? Después tuvimos Banco Central mixto entre el 35 y el 45, la inflación saltó al 6. Después lo nacionalizamos, Perón lo nacionalizó en el 46. Hasta el año 1991, que fue el repudio de la moneda, sí, que fue la convertibilidad, sí, y nos quedamos sin Banco Central técnicamente. ¿Sabés
¿Cuánto fue la inflación promedio? 225% anual. Le quitamos 13 ceros a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios y tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. ¿Sabés lo que pasa, Luis? Después vino la convertibilidad, la inflación promedio fue del 9%, concentrada en el primer año y medio, ¿sí? Con lo cual desde el 93 éramos el país con menos inflación del mundo. Después le devolvimos la navaja al mono asesino, que son los políticos. Los primeros años del kirchnerismo, los primeros 4 años, inflación promedio anual 10. Segundo periodo, 20. Tercer periodo, 30. Después vino este gobierno. Gracias a Sturzenegger se evitó una hiperinflación. ¿Y a quién echaron? Y se quedaron con Marcos Peña, con Duhovne y con Caputo. ¿No hay techo para el dólar? No, porque ¿sabes qué? El peso es la moneda que emite el político argentino. El peso refleja la calidad del político argentino. Y hoy los pesos se derriten como una barra de hielo en el desierto del Sahara. No podés tener una buena moneda si tus políticos son una basura. ¿Me comprendés? Fíjate esto, Argentina no puede ganar plata. La moneda es la expresión de la calidad de la política. Exactamente. Y hoy nuestro peso está depreciado hasta por la abuela de los $200. Exactamente. Ahora, planteado esto de esta manera, el gobierno acaba de decir, Duhovne se va a Washington a pedir uno de los waivers que vos anticipaste en mayo del año pasado. Supongamos que se lo conceden. ¿Y cómo sigue? Pero fíjate esto, que esta es la parte que a mí me parece interesante, ¿no? Acá hay 2 cosas que me parecen graves, y me parecen graves en serio, Luis. Una es el discurso del presidente Macri. En 1 minuto y medio cometió 6 errores garrafales. Es decir, lo primero, cuando dice que van a adelantar el financiamiento del fondo, lo que está diciendo es que a todos los que acusaron de agoreros, de irresponsables, a vos te consta todas las barbaridades que me dijeron. Porque ¿qué fue lo que decíamos, digamos, con Giacomini o con Spert? Mirá, el gobierno apunta a un déficit primario de 30.000 millones de dólares, 17.000 millones de dólares de intereses, te da un déficit financiero de 47.000 millones. Y además vencimientos por 40.000. Quiere decir que el rojo financiero era de 87.000 millones de dólares, si el fondo te puso 35, te faltan 52. Nos dijeron de todo. Y el presidente lo reconoció. Lo primero que dijo fue reconocerlo. Claro, entonces lo que debería haber dicho es, perdón, nos equivocamos. No lo hizo. No solo eso, sino que cuando habla de lo que nos está pasando, dice que la culpa es del exterior. Lo mismo que dice el inútil de Marcos Peña. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cuántos países devaluaron 140%? No, ninguno. ¿Cuántos tuvieron? Venezuela. Bueno, está bien, pero saquemos al impresentable del barrio, ¿sí? ¿Cuántos pasaron de una tasa del 27% a una del 80% en el mercado secundario? ¿Cuántos perdieron cerca de 20% de sus reservas? ¿Cuántos sí se encontraron con la situación de que el riesgo país le pasó por encima de los 700 puntos? Creo que ninguno. Ok. Y te tenés que bancar que el inútil de Marcos Peña dice que esto no es un fracaso económico. Tenemos menos PBI per cápita que el que dejó el kirchnerismo. Tenemos más déficit fiscal. Tenemos más inflación y encima 150.000 millones de dólares más de deuda. Esta gente nos insulta en la cara. Y después el violento soy yo porque me enojo. ¿Cómo vas a contestar frente a esto, Luis? Si nos están tomando el pelo, se nos están riendo en la cara. ¿Sabés lo que dijo Macri? O sea, a ver... ¿A vos te quedó claro de este simple análisis que hice de repente del ahorro, la inversión y lo fiscal, que no iba a haber un mango de inversión? Sí. ¿Qué dijeron ellos? No, nosotros somos más lindos, nos vestimos mejor y hablamos inglés, entonces va a haber una lluvia de inversiones que nunca vino. ¿Sabés lo que dijo en el discurso de 1 minuto y medio? Dijo que recuperando la confianza íbamos a volver a crecer. ¿Y quién va a invertir acá? O sea, seguí sin entender el problema. Seguí sin entender el problema. ¿Sabés qué otra cosa dijo? Que el programa fiscal argentino venía bien. Es una tomada de pelo, Luis. ¿Sabés por qué es una tomada de pelo? Porque justamente te quedaste sin financiamiento voluntario después de la aberración del 28 de diciembre y terminaste en el Fondo Monetario Internacional. Es decir, nos fuimos a la B con el supuesto equipo que era el mejor de los 50 años. O sea, me están cargando, me sigue tomando el pelo. No tomó nota de que esto es un desastre. Y el problema son mis modos. Porque ese video que vos mostraste, además después termino con una de las mías. Enloquecido fue, sí. Ahora, el punto es,
Porque yo hago la analogía del Titanic y digo, Marcos Peña grita, acelera, acelera, que lo rompemos todo y aumenta la producción de cubitos y eso después lo termino con un rosario de insultos. ¿Sí? Ahora, ¿vos sabés quiénes son los que no tenían botes en el Titanic? Los pobres. Este gobierno, con las estupideces de Marcos Peña y de Prat Guy, que fue el ideólogo del gradualismo, van a hacer volar la cantidad de pobres. Porque cada vez que vos me haces saltar el tipo de cambio real, aumenta el precio de los alimentos y haces volar el número de indigentes y de pobres.